escatológicos, usted lo sabe, son 7. Y son así, hermanos, entrelazados. ¿Por qué entrelazados? Parece los aros de las Olimpiadas, ¿verdad? Pero entrelazados, porque en verdad van entrelazados. Uno afecta al otro, uno afecta al otro. Te le digo ahora a esto, hermano, porque yo lo bendigo a usted, hermano, que a pesar de la lluvia y a pesar de que hay partidos, hermano, usted está aquí, ¿verdad? Y no está nada malo ver partidos de fútbol, hermano, pero que la prioridad siempre sea el Señor, ¿verdad? Para no caer en el juego, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Dicen ahí los historiadores, ¿verdad? Pan y circo. Usted sabe esa frase, ¿verdad? Pan y circo, ¿verdad? Un poquito de comida y entreténgalos, ¿verdad? Y ahí van a tener ustedes, decían aquello, ¿verdad? A la gente. Entonces, y les digo esto, hermano, porque no sé si usted vio las inauguraciones, fueron 3 inauguraciones llenas de mensajes subliminales, ¿verdad? Ahí con la de siempre, ¿verdad? Con Shakira, estuvo ahí Belinda, creo, también, ¿verdad? Haciendo símbolos satánicos prácticamente, el triángulo ahí, ¿verdad? Signos, mensajes que antes eran subliminales y ahora van directos, ¿verdad? Pero lo tremendo, hermanos, es que son rituales. Todo eso son rituales satánicos, hermano. Entonces, lo que están haciendo es adoctrinando, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Con esos rituales. Estaban en México, hermano, imagínense, ¿verdad? Cargados de chamanes, de santería, hermano, de santeros, o Santiago, ¿no? Santería, brujos, demonios, chamanes, un montón de cosas ahí, hermano. Y la gente aplaudiéndole eso, ¿verdad? Vuelvo y repito, no tiene nada malo el mundial. Usted vea sus partidos. Yo, gracias a Dios, no he visto ni uno. Antes sí, ya ahora no. Ya no he visto ni uno, hermano, pero lo que quiero decir, hermano, es que nosotros como iglesia no podemos ser engañados. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y el diablo ya no esconde esas cosas, hermano. Y ahora las tira literalmente. Ya no esconde con mensajes subliminales, ahora las tira literalmente. Por eso dice la Biblia, hermano, ¿sabes lo que dice la Biblia? No es el tema, pero dice la Biblia, y no participéis de las obras infructuosas, que no tienen fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Entonces, le digo, y el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra. Amén. Pero bueno, como les digo, no es el tema. Usted sabe, hermanos, hemos estado hablando de una serie de temas que tiene que ver con la persona de Jesús. ¿Verdad? La persona, aquel hombre, hermano, que lleva un nombre, un título, que es el nombre de Jesús. Amén. Y hemos hablado, hermano, de la persona de Jesús, del nombre de Jesús, de Jesús apocalíptico. Estamos hablando de Jesús apocalíptico, ¿verdad? Y creo que la semana pasada nos quedamos, ¿verdad? En Melquisedec, creo que por ahí nos quedamos, ¿verdad? El tema de la semana pasada, el miércoles pasado, era Jesús apocalíptico. Hermano, ya por cierto, ¿qué es apocalíptico? ¿Qué es Apocalipsis? Revelación, ok. ¿Vieron una película que salió? La de Steven Spielberg, una nueva, ¿cómo se llama? El día de la revelación. El día de la revelación. ¿Qué están haciendo, hermanos? Divulgando todo lo que está Trump desclasificando, hermanos, ya lo están poniendo en Hollywood, ¿verdad? Bueno, siempre lo han puesto en Hollywood, ¿verdad? Siempre. Entonces, tremendo, hermano, porque Trump desarchivó 72, creo, documentos hasta la fecha y va a seguir desclasificando, ¿verdad? Y aparentemente parece, yo no he visto la película, salió ahora la semana pasada, de que tiene varios videos que parecieran que son de la vida real. Es lo que he investigado, he leído por ahí, que son de la vida real, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hablado siempre, la ventana de Overton, hermano, que va permeando la capa de sensibilidad de las personas para hacerlo normal. Los ovnis, los aliens. Hace 10 años, usted le hablaba a las personas, y los cristianos hablábamos mucho de los seres extra, o sea, fuera de la tierra, hermano, y la gente se escandalizaba. Las iglesias se vaciaban cuando un pastor hablaba de ovnis, de aliens, de vida fuera de la tierra, hermanos. Muchos dijeron, no, este pastor está loco, yo me voy de esta iglesia ahora. Y a varios hermanos ahí, como por ejemplo la pastora Linda y de Fong hablaba de eso, hermanos, y la criticaban en las redes sociales. El apóstol Germán Ponce, el apóstol Sergio habló de eso en algún momento y los despellejaban, valga el término hebreo, ¿verdad? Tico, ¿verdad? En las redes sociales. Y ahora resulta, hermanos, que era real, que era cierto, ¿verdad? Entonces Hollywood haciendo su trabajo, ¿verdad? Permeando, vuelvo y repito, la capa de sensibilidad de las personas. ¿Para qué? Para que cuando vengan
el Señor por su iglesia en lo secreto, hermanos, diga, no, fueron abducidos, fueron llevados por las naves, ¿verdad? Como dijo Marino, más es cierto, llevados, adoctrinando al mundo, hermano, para ese evento tan glorioso de la iglesia. Por eso Jesús dijo, mirad, que nadie los engañe. Pero bueno, y les decía eso, hermanos, porque me llamó la atención que la semana pasada hablamos del tema Jesús apocalíptico, y ahora salió una película, ¿verdad?, llamada El Día de la Revelación, que es Apocalipsis, ¿verdad?, o El Día de la Divulgación, así se llama en inglés. Pero bueno, no es el tema. El tema, hermano, es entonces Melquisedec. Melquisedec. Entonces la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque ahí nos quedamos, creo, la semana pasada. Claramente Melquisedec es un nombre, ¿verdad? Es un nombre, y recordemos que en el nombre está la función, el oficio está en el nombre. Claramente era un hombre, Melquisedec, rey y sacerdote, ya lo vamos a ver. Algunos, estuve investigando, algunos dicen, más que todas las tradiciones judías, dicen que este hombre era Sem. ¿Quién era Sem? O Sem. ¿Cómo llamaban los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Por eso el término antisemita, ¿usted ha escuchado ese término? Antisemita es antisem, por decirlo así, ¿verdad? De los que bajaron del arca, ¿verdad? Se sabe que Jafet se fue para Heredia, no, ese es otro Jafet. Jafet se fue para Europa, y Cam creo que para África, ¿sí? Y Sem, Asia y Arabia, ¿verdad? Entonces de ahí el término antisemita, ¿verdad? Que es una persona que tiene prejuicios, por decirlo así, ¿verdad? O terror, o ¿qué es? Hostilidad, o discriminación, por decirlo así, odio hacia los hijos de Sem, los semitas, los judíos, pues. Por eso Hitler era antisemita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermano, les decía esto porque Sem fue uno de los hombres que salió, que bajó del arca, y Sem significa nombre o renombre. Ahí lo estuve estudiando, ¿verdad? Y dicen los historiadores bíblicos, hermano, que fue el que fundó Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero claramente, hermano, no era Sem. Le digo esto por si usted ha escuchado o lo escucha por ahí, no era el hijo de Noé. Entonces, ¿quién era Melquisedec, hermano? Considerar, dice la Biblia, considerar a este, ¿verdad? Y sale solo tres partes de la Biblia. Sale en Génesis 14, sale en Salmo, ¿verdad, Pito? Pito me habló del Salmo. ¿Cuál era, Pito? Eso, Salmo 110, verso 4, ahí por ahí lo traigo, Pito me lo dio el domingo. Y aparece en el libro de Hebreos. Aparece solo 11 veces, hermano. Qué tremendo, el número 11, ¿verdad? Usted sabe que el número 11 es el número de unidad, de purificación, ¿verdad? Pero este nombre solo aparece 11 veces en la Biblia, ¿verdad? Entonces, un repaso, hermanos. Usted sabe la historia, hermanos, cuando se levantaron 5 reyes liderando los Cadorlaomer, ese nombre es Cadorlaomer, y otros 5 reyes, hermanos, donde estaba el rey de Sodoma. Dice que se levantaron en guerra 5 países, bueno, 5 países, no, 5 reyes, 5 regiones, por decirlo así, contra 4, hermano. ¿Sí? 5 contra 4. Dicen los historiadores que esa fue la primera guerra mundial, hermano. Fue la primera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, o por lo menos, digo yo, la más antigua, ¿verdad? Por lo menos la que está registrado en la Biblia. Y Abraham estaba ahí en el centro, hermano. No estaba en la guerra, hermano, pero fue afectado. ¿Por qué? Porque cuando llegó aquellos, hermano, lo que hicieron fueron que se llevaron cautivo a Lot, a su familia y a todo lo que tenía. ¿Y quién era Lot? El hijo, ¿verdad? O el sobrino, más bien, de Abraham. Entonces, cuando Abraham oyó, creo que es el pasaje que sigue, vamos a ver, sí. Entonces, aquellos de esa guerra, hermanos, ¿sí? Por tiempo, tomaron a Lot, sobrino de Abraham, hijo del hermano, o sobrino, ¿verdad? De Abraham, que moraba en Sodoma. Tremendo, ¿qué hacía metido ahí, hermano? ¿Qué hacía metido en Sodoma? Tomaron a Lot sus bienes y se lo llevaron cautivo. Entonces, cuando Abraham, porque todavía no tenía la H, cuando Abraham
escuchó eso, lo que hemos hablado siempre, armó, ¿de quién? De los suyos. ¿A quién estamos armando nosotros? A los que son de casa, a los que son fieles, a los que se están armando en el servicio y en todo lo demás. Entonces dice, oyó Abraham que su pariente, su sobrino, estaba prisionero y armó a sus criados, a los nacidos en su casa. ¿Cuántos son hijos de este lugar? Somos hijos de Dios primeramente, ¿verdad? Pero somos hijos, hermano. Entonces, ¿a quién va a amar el Señor? A los que son de casa. 318, qué tremendo, ¿no? Gedeón con 300 conquistó, 318 y los siguió, hermano, los persiguió hasta la región de Dan. Entonces, resulta que ahí se sabe la historia, ¿verdad? Salió el rey de Sodoma, los sodomitas, imagínense, hermano, de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Y cuando aquel venía, hermanos, de ese lugar, dice que cuando volvía de la derrota de Laomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Hermano, el rey de Sodoma aquí tipifica al diablo, tipifica al enemigo, ¿sí? Es figura del enemigo. A recibir a Abraham, ¿dónde? Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Venía aquel, hermano, con el botín, hermano, con todo lo de la guerra, ¿verdad? Traía a Lot, ¿verdad? Seguro lo venía regañando. Oh, mira, en las broncas que me metes, ¿verdad? Mira las cosas que me haces hacer, ¿verdad? Pero bueno, traía el botín de la guerra, ¿verdad? Y, hermano, siempre lo hemos hablado, hermanos, cuando viene bendición, el enemigo siempre se va a querer adelantar. Porque ahí Abraham iba a tener un encuentro con Melquisedec. Y ya vamos a ver quién era Melquisedec, hermano. No era un hombre normal, común y corriente. Era Cristo, era Jesús. Ya nos adelantamos. Porque dices, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin final de días. O sea, no había nacido ni había muerto, hermanos, de hombre o de mujer. Sin padre, sin madre. ¿Sí? Algo tremendo, hermano. Algo así como Elías. Investigue la vida de Elías. ¿De dónde salió Elías? Porque Elías aparece de un pronto a otro en escena y así se lo lleva el Señor también a Elías. Así era Melquisedec, hermano. Sin padre, sin madre, sin tecnología, semejante al Hijo de Dios. Claramente era Cristo, hermano. Claramente era Cristo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Iba Abraham, hermano, con todo el botín de la guerra, iba a ser bendecido por Melquisedec, porque Melquisedec le dio pan, vino y bendición. Pero, hermano, qué tremendo, el enemigo sabía. Entonces, ¿qué quiso hacer, hermano? Robarle la bendición, robarle el mandado. Y dijo, se le adelantó en el valle del rey, se le metió para que aquel no tuviera un encuentro con Cristo. ¿Se acuerdan de ese programa? Un encuentro con el Señor. ¿Sí? Entonces, rey de Sodoma salió a recibirlo. Vuelvo y repito, el rey de Sodoma es el diablo. ¿Por qué es el diablo? Vea. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Tremendo, hermano. A aquel no le interesa la plata, hermano. Al diablo no le interesa, hermanos. No le interesa la plata. Es lo que quiere son las personas. Entonces, hermano, lo hemos hablado siempre. El apóstol, la pastora siempre nos decían, si usted no se quiere consagrar por usted, al menos hágalo por sus hijos. Al menos hágalo por sus hijos. Claro, uno lo hace para uno, porque la salvación es personal, hermano. Pero uno se guarda también para los hijos, ¿verdad? Porque él solo viene a robar, matar y destruir. Robar en el cuerpo, robar la economía. Pero ese no es el fin. Es robar, matar el alma y destruir en el espíritu. Pero antes se lleva, tristemente, a la familia, ¿verdad? Entonces el diablo, hermanos, no le interesan los bienes. Entonces le dijo a aquel, déjese eso, dame las almas. Tremendo, tremendo. Pero Abraham dijo, no. Vea, yo he alzado mi mano al Dios Altísimo, ¿verdad? Que ni una correa, que nada tomaré de lo que es del rey de Sodoma. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, no, el que me enriquece es Dios. Entonces no tomemos nada del rey de Sodoma, hermano. No tomemos nada. Nada de negocios ilícitos, hermano.
Nada, hermano, que ver con, qué triste, hermano, no sé si vieron la noticia, ¿verdad? Para no decir nombres, ¿vieron esa bomba que está aquí, la EUCE, ¿sí? La bomba que está carretera a San Ramón, a mano derecha, ¿ah? La que está para abajo de San Miguel, sí, de apellido de EUCE, el dueño, hermano, ya lo agarraron y va para Estados Unidos, igual que César Garboa, hermano, qué triste, hermano. El presidente de Liberia, para los que les gusta el fútbol, el presidente de Liberia, hermano. Ay, se meten ¿para qué se meten en esas cosas, hermano? Meterse en eso, hermanos, paga con la vida o paga con la cárcel, hermano. Entonces, mejor digamos, como dijo aquel, nada tomaré, para que no diga el rey de Sodoma o el diablo, yo enriquecí a esta persona. No, 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 no. Entonces, hermano, vuelvo y repito, cuando volví a la guerra de Homer, entonces el rey, entonces Melquisedec, después de eso, cuando Abraham le dijo, no, 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 nada voy a agarrar de usted. Entonces siguió su camino. Entonces le salió al encuentro ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan, vino y lo bendijo. Pan, vino y bendición. Pregunta: ¿quién es el que da pan y vino, hermanos? Cristo, en la Santa Cena. Cristo. Él dijo, este es mi y esta es mi Cristo. Claramente, ¿verdad? Pan, vino y bendición. Y lo bendijo, porque le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Un banquete real, como aquellos, ¿verdad? Que comían pan del cielo, maná, pan del cielo, codornices, ¿verdad? Banquete en algo tan simple, hermano, porque vamos a ver, simple no, pero entiéndame la palabra, hermano, en algo tan humilde. Pan, hermano, vino, ¿sí? Tremendo, hermanos, el Señor en humilde, hermanos, en el pesebre, Él quiere nacer, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién era, hermanos? Claramente era Cristo, ¿verdad? Fue una manifestación a Abraham. ¿Cómo se le llama eso? Corderitos, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Una cristofanía. Una manifestación de Cristo. Una teofanía es una manifestación del Padre. Y una Espíritu Santofanía. Una cristofanía. ¿Y qué era una cristofanía, hermanos? Una manifestación de Cristo antes de nacer en el pesebre y antes de ascender. O después, perdón, de ascender. Entonces, antes del pesebre, todo lo que se manifestaba a Cristo, una cristofanía. Y después de haber ascendido, una cristofanía. ¿Sí? Una manifestación de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, a los de Maús, ¿verdad? El Señor les partió el pan y se les abrieron los ojos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, estamos claros, ¿verdad? Es Cristo, aunque ya lo vamos a ver. Usted sabe que es Cristo, pero hay que verlo, hay que bajarle la lupa, ¿verdad? Es de estudiarlo, escudriñarlo, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ok, pero lo que quiero que veas son estas dos palabras, hermano. Rey y sacerdote. Se sabe, hermanos, los que han estudiado y lo hemos hablado también siempre, ¿verdad? Que una persona o era rey o era sacerdote. No podía cumplir las dos funciones. Por ejemplo, David era rey. Y un rey que ve la parte política. Y el sacerdote, que era Samuel, era el que veía la parte religiosa, por decirlo así. Es que tremendo, hermanos, porque el anticristo es político y el falso profeta es religioso. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque David, vuelvo y repito, David, que era rey, venía del linaje o de la tribu de David, de Judá. Pero el sacerdote tenía que venir de la línea o de la tribu, por decirlo así, de los levitas, de Leví. Entonces, usted sabe, hermanos, claramente que una persona no podía ejercer las dos
profesiones, por decirlo así, ¿verdad? O era rey o era sacerdote. Pero este era rey y era sacerdote. Por ejemplo, Samuel era profeta, sacerdote y juez, pero no ejercía la función de rey. La función de rey la hacía David. Entonces, ¿por qué les digo esto? No, porque eso es importante, porque dice la Biblia que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? La gracia y el gobierno de Dios. La gracia, sacerdocio, pero el gobierno, rey. Rey. ¿Sí? Entonces, claramente, hermano, ahí estaba abriendo un panorama de un sacerdocio que ya no era ni arónico ni levítico. No era ni de Aarón como sacerdote, como profeta, ni tampoco, hermanos, de Leví, que era el hijo. Entonces, está hablando, hermano, vuelvo y repito, de un paréntesis. Por ejemplo, en David se abre un paréntesis de gracia. Usted sabe que David tipifica y nos habla de Cristo. Pero no sé si usted sabe, o si sabe, se acuerda, hermanos, si no recordamos, David era rey, pero en un momento determinado se vistió de un efod de lino. Y los únicos que podían usar efod eran los sacerdotes. Entonces no era lícito, no era legal, por decirlo así, no estaba establecido, hermanos, en la ley judía, no estaba establecido de que un rey fuera sacerdote. Pero Dios en esa paréntesis de gracia dejó que David danzara y se presentara con un efod sacerdotal. Eso es lo que viene a ser Cristo, hermanos. Cristo es el que une estas dos funciones, por decirlo así. Por eso Cristo o Melquisedec, rey y sacerdote. Y él dijo, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Uno dice en la Biblia, y me seréis una nación santa, real sacerdocio. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero dice real sacerdocio. Entonces, usted es sacerdote de su casa. Nosotros como varones somos sacerdotes y la mujer que está sola en su casa es sacerdote, pero también somos reyes. Entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Es el que intercede por el pueblo. ¿Qué hace el sacerdote, hermanos? Es el mediador, es el intercesor, por decirlo así, hermano, o el representante más bien de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, a mí, por la misericordia de Dios, yo soy el sacerdote, el representante de Dios aquí en la iglesia, la cabeza. Pero tú, en tu casa, tú eres sacerdote. Entonces tú eres el que intercede por los suyos, tú eres el que presenta. Ahora, yo lo he dicho siempre, hermano, si su esposa no puede venir, venga usted. Si su esposo no puede venir, venga usted y lleve usted la bendición a su casa. Usted es sacerdote. Pero también usted es rey. Usted ejerce gobierno también. Ejerce gobierno también. La autoridad. ¿Sí? La vara y el callado. ¿Sí? La vara y el callado. Entonces, real sacerdocio, nación santa, la iglesia. La iglesia. Pero hermano, aquí estamos hablando de Génesis, estamos hablando del principio, hermano. Estamos hablando del puro principio. Eso es un paréntesis ahí, vuelvo y repito, que se abre ahí. Un paréntesis de gracia. Porque vuelvo y repito, el rey, política. Y el sacerdote, la parte religiosa. Amén, hermanos. Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 1:6, rápido, que habla de eso, que nos hizo reyes y sacerdotes, para los que anotan por ahí. Y por ahí del 5, Apocalipsis 5 también habla de eso. Hermano, pero somos reyes. Somos reyes. ¿Qué es el rey, hermano? Es la máxima autoridad sobre un pueblo. Es que lindo, hermano, porque le hemos hablado siempre, hermanos, qué tremendo. El reino de las tinieblas no tiene rey, tiene reina. Y el diablo, hermano, el diablo no es rey. El diablo es príncipe. Que Dios lo reprenda. El príncipe de la potestad del aire. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra qué es? Principados. ¿Qué es principado? Príncipe. Primero. El primero después del rey. ¿Sí?
Eso es importante, hermano. Entonces somos reyes, hermano, nosotros. Somos reyes. Amén. Entonces, sigamos. El 19. Y le dijo, lo bendijo, perdón, diciéndole, bendito sea Abraham. No, Abraham. Bendito sea Abraham. Del Dios Altísimo. ¿Qué es el Altísimo, hermanos? ¿Se acuerdan las funciones de Dios? Los nombres de Dios, del Padre, ¿verdad? Como Rafa, como Nisi. ¿Ah? ¿El Altísimo qué era? ¿Ah? El Elion. El Elion. ¿Sí? Está hablando de altura, de sublime, está hablando de una elevación, hermano, está hablando de lo máximo, ¿verdad? Entonces, cuando habla del Altísimo, hermano, está hablando de lo más, ¿verdad? Usted sabe, el Altísimo se vertió de su esencia sobre Padre, sobre Hijo y sobre Espíritu Santo. Pero bueno, bendito sea el Dios Altísimo. ¿Y qué pasó, hermano? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Qué es el diezmo, hermano? La 10ª parte. La 10ª parte. Como dijo Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré por ti. ¿Cuánto es eso, pastor? El 10%. El 10%. Entonces dice que los diezmos de todo lo que él había conquistado, ¿verdad? El botín de la guerra, ¿verdad? Entonces, hay que bajarle la lupa. Vuelvo y repito, ¿quién era este hombre, Melquisedec, para que Abraham, hermano, Abraham? No era perico los palotes, hermano. No era cualquiera parecido, hermano. ¿Se sabe quién es Abraham, hermano? El patriarca, hermano, sino uno de los más importantes patriarcas, hermano. El papá, hermano, de Ismael y el papá de Isaac. Y ahora esas guerras allá, hermanos, allá, el petróleo de los músicos, todas esas guerras, hermano. ¿Por qué? Por la torta de Abraham, ¿verdad? Hijo de Abraham. Entonces, hermano, no era cualquiera. Y cuando aquel ve a Melquisedec, hermano, dijo, este es más grande que yo. Este es más grande que yo. Y le dio, no estamos hablando de los diezmos, estamos hablando de la autoridad. Reconoció autoridad. Reconoció autoridad. ¿Sí? O sea, reconoció que Abraham era mayor. Eso es lo que quiero decirle. Era mayor. ¿Sí? Y la Biblia habla que Leví diezmó también, los lomos de Abraham también, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano, porque el menor es bendecido por el mayor, pero aquel le reconoció, Entonces, la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Ahí está la corona como rey y el efod de sacerdote, y dándole pan y vino. Pero la pregunta es, ¿quién es? Ya lo dijimos, ¿verdad? Por ahí nos adelantamos, es Cristo. Pero es uno de los nombres de Cristo, una de las funciones o los oficios de Cristo. Lo hemos hablado siempre, un repaso: Emmanuel, Jesús, Jesucristo, el Verbo de Dios, el Todopoderoso, el fiel y verdadero, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí? El Rey de Reyes. Sí, aquel, hermano, no llega ni a príncipe ese, hermano. Señor de señores. ¿Sí? Y en Isaías era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, uno de los nombres, Melquisedec. Entonces, cuando usted vea en la Biblia o alguien le hable de Melquisedec, ya usted sabe que es Cristo. Y qué lindo, hermano, porque dice la Biblia que sobre todos esos nombres que le acabo de decir, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra y en la tierra debajo de la tierra. O sea que allá abajo hay creación, hermano. En las aguas hay creación y hay rodillas que se van a doblar ante el nombre del Señor. Entonces, hermano, no nos asustemos, hermano, que Trump está descalificando, hermano, vida extraterrestre, hermano. ¿Qué habrá en el mar? ¿Qué habrá en el mar, hermano? Leviatán. ¿Cómo llamaban, Denis? Leviatán y Behomot. Ahí, hermano.
para que en el nombre de Jesús. ¿Qué significaba Jesús? O Joshua, o Josué. ¿Qué significaba? Dios es mi salvación. Entonces, Melquisedec, vuelvo y repito, una cristofanía, una manifestación de Cristo, ¿verdad? Claramente un prototipo de Cristo, ¿verdad? Un ejemplar, por decirlo así, ¿verdad? Por ahí vi que le llamaban un arquetipo, es como un modelo, ¿verdad? De Cristo. Pero lo vimos la semana pasada, una cosa es el Cristo ungido y otra cosa es el Cristo resucitado. Y otra cosa es el Cristo revelado o apocalíptico. Y otra cosa es Cristo Melquisedec. Hermano, que Dios reprenda al diablo. ¿Ustedes se acuerdan? Un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de una doctrina que empezó a salir hace 20 años tal vez, que llamaba salvo, siempre salvo? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. De ahí salió el SSS, salvo, siempre salvo. Y de ahí lo chanflearon, hermano, y se la llevaron. El enemigo, la ventana de Overton, hasta que llegaron a tatuarse el 666. ¿Se recuerda? Aquí en Costa Rica, además, salió en noticias, salía que personas andaban tatuándose el 666. ¿De dónde salió 666? De SSS. ¿De dónde? De salvo, siempre salvo. ¿Quién predicaba eso, hermano? ¿Quién se recuerda? Sí. ¿Quién? ¿Dónde? Ah, ellos, porque tienen las manos ocupadas. Uno que iba a resucitar y no resucitó. Uno que iba a resucitar y no resucitó. Le dio cáncer. Jesús Miranda. Jesús de Miranda. ¿Sí? ¿Qué está tomando café? No invita. Está bien. La próxima me trae. Eso es. De ahí salió, hermano. O sea, fue tan burlador, hermano, que al final Dios se lo llevó y a decir yo, no, él murió, no. Empezó diciendo primero que él era, bueno, primero pastor, no sé si se autonombró, no sé si fue llegado a ser apóstol, después se autonombró, dijo que él era Pablo, ¿se recuerdan que él era Pablo? Después que él era Cristo, después que él era el anticristo. Pero bueno, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque sabe que él había dejado a su esposa de Venezuela, creo que era Venezuela, creo. Él había dejado a su primera esposa y se consiguió otra esposa, ¿verdad? Y era esas iglesias, hermano, ¿verdad? Era un relajo, hermano. Metían ahí estas brasileñas, estas comparsas brasileñas y todo, y mujeres y todos como locos. Porque ellos lo que decían, perdón, es lo que decían que salvo siempre salvo, era que el cristiano cuando aceptaba a Cristo era salvo y no importa lo que hiciera, siempre iba a ser salvo. Entonces, que podían pecar, porque para ellos no existía el pecado, podían pecar y nunca iban a perder la salvación. Se pasaron al libertinaje y le dieron rienda suelta. Ok, todo eso se lo digo, hermano, porque no sé si usted sabe que esa esposa quedó viva, la esposa sí quedó viva, no la primera. La primera dijo, no, pues está loco y se divorció, ¿va? Pero la segunda, la que él conoció en la iglesia, ahí anda, allá, chanfleada también. ¿Cómo se hace llamar a esa mujer? ¿Ah? Cristo. ¿Sabe cómo se hace llamar? Ella dice que Cristo no era hombre, que Cristo era mujer. Y que se llamaba Lisbeth. Lisbeth Melquisedec. Vean a lo que llega una blasfemia, hermano. Lisbeth, búsquelo. Sale así, hace así. Igual que los esposo. Cada burla, hermanos, a la que llega, hermanos, una persona, hermano. Pues no darle la gloria, la honra, el honor al Señor, hermano. Pero bueno, estábamos que era un prototipo, ¿verdad? Un arquetipo de Cristo, ¿verdad? Pero realmente es el sacerdocio eterno de Cristo. El sacerdocio eterno de Cristo no está encajonado. Cristo no está encajonado en los 4 evangelios. Desde Génesis lo vemos. Más, desde Génesis 1, cuando la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y no era la luz del sol, era la luz de Cristo, entrando al mundo y ordenando todas las cosas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, para que se ordene la casa, que se ordene la iglesia, para que se ordene todo, hermano, la luz de Cristo. La luz de Cristo es la que ordena todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona? Por ejemplo, ahora viene un hermano, una persona ahí buscando ayuda. Yo le digo, papi, aquí los hermanos le podemos ayudar.
Aquí le podemos dar, pero ¿cuánto le va a durar? ¿Una canasta o plata? ¿Cuánto le va a durar? 1, 2, 3 días y después. No. Pídale a Cristo, pídale al Señor que le ayude, acepte a Cristo para que le ayude. Es que tenemos que hacer, hermano, darle el primer lugar al Señor. Pero no podemos encajonarlo desde que nació hasta que murió y ya. No, hermano. Hemos estado estudiando que hay un Cristo desde Génesis y hay un Cristo hasta Apocalipsis, hermano. Y aún más, eterno. Entonces, Melquisedec representa el sacerdocio eterno de Cristo. El sacerdocio eterno de Cristo. Amén, hermanos. Demos un aplauso al Señor. Fuerte. Considerar, ahí lo vamos a ver, considerar a este, hermano. Solo 3 versículos en Génesis, 1 en Salmos, ¿verdad? ¿Qué es este? Juró Jehová y no se arrepentirá. Era ese ámbito que se llama el domingo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Ya no es el orden de Aarón. Ya no es el orden de Leví. Entonces, ¿por qué esto más? Porque hubo un cambio de sacerdocio. Ya lo vamos a ver. A ver si nos da tiempo, si no después seguimos. Un cambio de sacerdocio. Y al haber cambio de sacerdocio era porque hubo un cambio de ley. Por eso es que a los niños, ¿verdad, Stephanie? Allá abajo no le enseñan los 10 mandamientos. No le enseñan los 10 mandamientos. Porque los mandamientos, hermanos, se reunieron todos en uno solo. ¿Cuál es? Mientras yo tomo agua. El Señor resumió y dice, en esto se resume toda la ley. ¿Cuál era ese? Amarás, amor. Hermano, lo hablamos al principio. El que no ama, no se va a deleitar. El que no ama, no se va a... Qué triste, pero él. No se va con el Señor. Ya estoy dijo más fuerte. No se va con el Señor. Tremendo, hermano. El Señor me lo dijo desde el principio. El que no ama, no se va a deleitar. Y si no hay deleite, no hay peticiones del corazón, hermano. Entonces, ora y no pasa el cielo raso. No lleguen al cielo. Si acaso al cielo raso, esas oraciones. Un día vimos ese tema, oraciones estorbadas. ¿Qué estorba la oración de un hombre? Eso es aparte del tema. Ya pasaron. El trato hacia la esposa estorba la oración. ¿En qué pasaje? Dice que la mujer es vaso más frágil, o sea que nosotros también somos frágiles, pero la mujer es más frágil. Dice, tratar a vuestras mujeres como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremendo, hermanos. Pero bueno, volviendo al tema, hermanos, el que no ama no se va a deleitar. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque hubo un cambio de ley. Y así lo dice la Biblia. Aunque realmente lo que hubo fue una perfección de la ley. Dios agarró todos los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos escritos en piedra con el dedo de Dios. Él dijo, un solo mandamiento doy. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, espíritu, alma y cuerpo y mente. Y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Ahora bien, según los estudiosos, yo no los he contado, dicen que hay 613 ordenanzas, 613 preceptos, y Cristo las unificó en 2. Corderitos, ¿cuáles serían esos 2? ¿Aló? 2. Uy. Ya están listos los títulos, vean qué bonitos que están, hermano. Son de sorpresa. ¿Están bonitos, basta? Ya vimos que toda la ley, los 10 mandamientos se resumió en uno solo, el amor a Dios y al prójimo. Y los 613, ¿qué eran preceptos, hermano? Las ordenanzas, ¿verdad? Hermanos, tenían leyes hasta para ir de fuera del campamento, hacerte el 1 y hacerte el 2. Tenían reglamentos, hermano, para todo. ¿Sí?
pero Dios lo resumió en dos. Cristo dejó dos ordenanzas. Una se hace una vez en la vida y otra vez cada vez que nos... Ajá. ¿Cuáles son entonces? Eso. Bautismo y Santa Cena. ¿Qué tipifica lo mismo? Muerte y resurrección, ¿verdad? Bautismo una vez en la vida y Santa Cena cada vez que nos reunimos. Ahí se resume todo Levíticos. Pero bueno, ahí está. Entonces juró, hermano, juró el Señor. Y no dice la Biblia, pastor, que jurar es malo. Jurar en vano es malo. Juró Jehová y no se arrepentirá, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y le dijo, Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. Ya no, vuelvo y repito, ya no de Abraham y ya no de Leví, ni de los hijos de aquel, Nabat y Abiú, ¿se acuerdan? Nabat y Abiú, que presentaron fuego extraño, ¿verdad? Entonces, considerar a este, hermanos, y vuelvo y repito, 2 versículos en Génesis, 1 en Salmos y 9, creo, en Hebreos. En Hebreos, Melquisedec. ¿Ves lo que dice Hebreos, hermano? Ya para ir compresionando el tema y por el tiempo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Bueno, ese es el mismo. Según el orden de Melquisedec. Sigo. Y ese es el verso 6 y el verso 7. Y Cristo, ungido. Cristo es ungido, ¿verdad? Mesías. Yeshua Hamaishia. En los días de su carne. Ahí sí, en los días de su carne, en los días de que nació y murió, ofreciendo ruegos y súplicas por gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, que era Cristo, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, vuelvo y repito, en el 6 habla de sacerdote para siempre y el orden de Melquisedec, y en el verso 7 habla de Cristo, claramente es Cristo. Aunque algunas religiones no lo creen, ¿va? Y este debate lo he tenido con algunos cabezones, ¿va? Que no entienden, de otro barrio, ¿va? De otra religión. Pero ¿qué Biblia leen? ¿Va? Ahí está claro. Entonces, el verso 8. Y aunque este Cristo era hijo, el Hijo de Dios, por lo cual, por lo que padeció, aprendió la obediencia por el sumo gozo. Hermano, el gozo es importante. Por el sumo gozo sufrió la cruz. Y habiendo sido perfeccionado, lo que hablaba mi esposa ahora, solo Cristo es perfecto, pero nosotros vamos en camino de perfección. Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. ¿Quién es el autor, hermano? El que escribió. ¿Quién es el autor? El que pone el semáforo en amarillo. Vino a ser autor de eterna salvación, salvación eterna. ¿Para todos los que? Para los que obedecen. Entonces, no el salvo, siempre es salvo. El que persevera hasta el fin, ese sí será salvo. Entonces, está hablando del Hijo, está hablando de Cristo, el verso 7, voy para atrás. Verso 6 habla de Melquisedec, el verso 7 habla de Cristo y el verso 8 habla del Hijo, que es el autor de la eterna salvación. La salvación es por Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie. Lo hemos hablado siempre, el apóstol Sergio siempre decía, usted llega a la oficina del Padre y está cerrada, vaya a la oficina del Hijo. Para poder ir al Padre usted tiene que pasar por la aduana, por la frontera, la aduana que es Cristo, ¿verdad? ¿Sí? El autor de eterna salvación. Entonces, sí estamos claros, hermano, que era Cristo, ¿verdad? Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote. Una cosa era el sacerdote y otra era el sumo sacerdote. ¿Quién me explica la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote? ¿Quién me explica la diferencia? Sí, en un Swanfanson. ¿Qué es un Swanfanson? Eso es doctrina. No es doctrina. Dice, ¿quién va a explicar qué es Swanfanson? No, ¿cuál es la diferencia entre sacerdote y sumo sacerdote?
Meli, ¿no tiene micrófono ahí? ¿Perdón? Aunque se tiene buen canillo, tiene buena voz. Dale, dale. Por mientras, ¿qué es Alfonso? Sí, eso. Wow. Ajá, exactamente. Yom Kippur. El sacerdote, los sacerdotes que eran varios, el pueblo le traía las ofrendas y lo presentaban a Dios, lo sacrificaban y la sangre y todo lo que se sabe. Pero el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo, más allá del velo, una vez al año. Usted sabe, ya lo hemos hablado siempre, un mecatito en la cintura, ¿verdad? Campanitas en los bordes, hermano, y si no, va para afuera. Cayó fulminado, ¿eh? Le pasó las de USA, que cayó fulminado. Entonces, cuidado, hermano, con el lugar santísimo. Cuidado cómo nos presentamos ante el lugar santísimo. Cuidado. ¿Sí? Está el atrio, está el lugar santo, está el lugar santísimo. Pero, hermano, cuidado cuando nos presentamos ahí. Entonces, ahí entraba el sumo sacerdote. Entonces ya no era solo rey y sacerdote, rey y sumo sacerdote, porque él presentó el sacrificio una vez y para siempre. Pues ya nosotros no necesitamos sacerdote. Tú eres sacerdote. Ya usted no necesita a alguien que interceda por usted. Usted puede presentarse delante del Padre. Usted no necesita un representante para entrar al lugar santísimo. Usted puede entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Usted ya no necesita, hermanos, a una persona ahí con una sotana, hasta abajo, una vestidura ahí rara ahí, y confiesa los pecados y va adelante, y una penitencia, y no, ya no es usted sacerdote. Porque el Cristo, como sumo sacerdote, fue el que se presentó y le dijo al Señor, consumado es. ¿Sí? Es Cristo, el sumo sacerdote. Entonces, no era así porque así, ¿verdad? Pero bueno, entonces, estamos claros, ¿verdad? Hebreos 7, porque Melquisedec, rey de Salem, pregunta, ¿qué es Salem? Más abajo dice que es paz. Salem era la ciudad antes de Jerusalén. Jebús, y después Jerusalén. ¿Sí? Jebús era el nombre antiguo, por decirlo así, de una ciudad que llegó a ser más tarde conocida como Jerusalén. ¿Sí? Y Jebús o Jerú, significa fundación o establecimiento. ¿Sí? Pero es lo mismo, aquí está. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Parece Jesús, ¿va? Pero con B. Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Entonces está claro que Jerusalén es Jebús. ¿Sí? Pues rápidamente, hermanos, para entender, Salem, en hebreo Shalem o Salem, significa paz, plenitud o perfección completa. Proviene de la misma raíz hebrea, Shalom. Shalom. Lo vimos hace poco, Shalom es paz. Salem, que se traduce como paz y está etimológicamente conectada con Shalom. Entonces, ¿qué significa Jerusalén? Salem significa paz, plenitud, o también puede referirse a una antigua ciudad llamada Salem. Jerú, fundación o ciudad. Salem, paz. Entonces, Jerusalén, ciudad de paz. Ciudad de paz. Entonces, cuando el Señor le dice, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, rey de Jerusalén, Melquisedec. Hermano, usted busca en la historia y no hay ningún rey de Jerusalén llamado Melquisedec. Sale David, sale Saúl, sale Salomón, pero no aparece en la historia judía o en la historia humana, no aparece un rey. Un tiempo de un rey llamado Melquisedec. ¿Sí? De esa ciudad de paz. ¿Qué significa? Ya para terminar. A quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ya eso es en Hebreos. Estaba en Génesis y lo confirman en Hebreos.
cuyo nombre significa primeramente rey en mayúscula, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, rey de justicia y rey de paz. Salem. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión, el monte de Sión, que ahora es la iglesia. ¿Sí? Usted sabe que Jerusalén, hablando de esa ciudad, hermano, fue la que conquistó David, ¿verdad? La capital de Israel, ¿verdad? Y ahí donde se construyeron los templos. El primer templo, el templo de Salomón. El segundo templo, hermano, que lo restauró Nehemías y Esdras. ¿Alguien estaba leyendo Nehemías? ¿Quién me dijo que estaba leyendo Nehemías? ¿Usted? ¿Ah? Francine estaba leyendo Nehemías. Qué lindo. Esdras, el altar. Nehemías, los muros. ¿Sí? Jerusalén, lo que ahora es conocido ahora como el centro de adoración, hermano, pero nada que ver, hermano. Usted sabe que ahorita Israel, hermano, es la cuna del homosexualismo, hermano. Está, pero fatal. ¿Esta ciudad cómo se llama, amor? La ciudad que dijo el apóstol ayer. Tel Aviv. Tel Aviv. ¿Sí? Ah. Ajá. LGTBI, ese montón de letras. Más grande del mundo en Tel Aviv, Jerusalén, en Israel, pues, en Israel. Donde nació y murió Cristo, pues, ahí, ¿sí? Belén, ¿verdad? ¿Sí? Ah, y ahí nació la iglesia, hermano, tremendo, porque ahí nació la iglesia, en Pentecostés, ¿verdad? Pero bueno, ya para terminar, entonces ya lo dijimos, ¿verdad? Sin padres, sin madres, sin genealogía. ¿Qué es genealogía, hermanos? Árbol genealógico. No existe, no hay registros, ¿verdad? Civil ni público, hermano, de un hombre, ¿verdad? Llamado Melquisedec, hermano, sin padre, sin madre. Entonces, hermano, perdón, pero la Virgen María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, es la madre de Jesús, hombre, de hombre, sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿sí? O sea, no nació y no murió, y no tiene genética pecaminosa. Por eso el sacrificio que hizo fue perfecto. ¿Sí? Se puede decir que José y María, con todo respeto, eran padres adoptivos, ¿no? de Jesús. ¿Sí? Pero como les decía ahora, hermano, sin padres y madres, sale en escena y desaparece de escena Elías, sin ningún rastro bíblico. Melquisedec, sin ningún rastro, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ya lo vimos, ¿va? El verso 2 y el verso 3. Ah, bueno, sigamos, ¿sí? Estamos en el 3, ¿verdad? Perdón, sí. Ahí está, sin padres y madres. Ahora, no tiene principio de días ni fin de días. Eterno. No tiene principio, no tiene fin. En él no hay tiempo. Por eso lo mismo es para él. 1000 años como un día y un día como 1000 años. Pero no le llama la atención a usted, hermanos, que Melquisedec habla de principio de días y fin de días. Y su mente se voló de una vez, hermano, para Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, y lo firma el Todopoderoso. Lo hemos estado hablando estos días, este versículo. Y lo firma como el Todopoderoso. ¿Y quién es? Cristo, porque el que ha de venir es Cristo. Pero dice principio y fin, no tiene principio y fin. Y Melquisedec no tenía principio ni fin. Claramente es Cristo, hermano. Claramente es Cristo. Aunque aquellos que andan tocando las puertas dicen que no. A saber qué Biblia leen. Pero bueno, con el respeto debido, ¿verdad? Pero a usted me gusta hablarle claro. Hermano, es que, hermano, ¿sabes qué es? Hermano, para mí fue frustrante. Una vez, allá, mucho antes de llegar a Berecer, no había nacido Yosa, una iglesia. Cuando Yosa nació, estábamos en esa iglesia, mi esposa también ni se acuerda, yo sí me acuerdo de muchas cosas. Y llegamos a esa iglesia, hermano, 2099, más o menos, sí, 98, 99, recién convertido. Y uno que llega con las ganas de servir, ¿va? Y nadie nos daba pelota, hermano. Ya el grupo estaba cerrado, ¿va? Nada, no sé quién me dio pelota, hermano, para que sirviéramos. Y me puse yo a servir, y me pusieron de pie, ahí le llamaban mujeres. De pie, así como están los hermanos, ahí en la puerta. Con otro hermanito, con otros.
Y ahí estuvimos hablando y platicando y más o menos contó la historia y todo. Y yo le dije a él, yo voy a llegar a ser pastor de unos hermanos de Naranjo. Ni por la mente me pasó. Cuando casarlo, cuando nos pusimos a hablar, hermano, viera qué triste que fue para mí, hermano, verlo meses después a ese chaval, a ese niño que estaba ahí sirviendo, con un maletincito ahí, hermano, con una corbata, tocando puertas, hermano, TJ, DJ. Yo por eso creo que, hermano, yo choco con esas cosas, hermano, a mí me gusta hablar de claro a usted, hermano. A mí me chocó tanto eso, y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Que ese chaval llegara a ese nivel, ¿verdad? Después de haber conocido la gracia, como dijo Pablo, ¿verdad? Después de haber estado en el espíritu, a terminar por la carne, ¿verdad? Entonces, por eso a veces yo, hermano, me ciño mucho con eso, porque eso me marcó a mí. Eso me marcó. Yo decía, si algún día llego a ser pastor de Naranjo, yo a ellos los voy a arreglar, hermano. Un aplauso al Señor. Tremendo. Y a donde quiero llegar es a esto, ya en 2 minutos. Semejante al Hijo de Dios. Entonces, si aquellos, no, yo no sé, hermano, ¿verdad? ¿Qué linda ley? Semejante al Hijo de Dios. Si yo le digo a usted que este varón, que este hombre, que esta persona era semejante al Hijo de Dios, ¿qué se le viene a la mente, hermano? ¿Quién era? Jesús. Cristo. Permanece sacerdote por Cristo, hermano. Semejante al Hijo de Dios. Hermano, hasta los de Gadar, los ganaderos, digo que era. El endemoniado gadanero. Y en otro versículo dice que eran varios, dos endemoniados. Le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Endemoniados reconocieron a Jesús como Hijo de Dios, hermano, y esto ya no lo quieren reconocer, hermano, como Hijo de Dios o como Dios mismo. El centurión, hermano, cuando le metieron la lanza, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ya cuando lo vieron muerto en la cruz, se le abrió los ojos, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué más, hermano? La Biblia habla de Cristo como Jesús el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Pero dice semejante al Hijo de Dios. Pregunta, ya con eso, ahora sí terminamos. Ahora sí es cierto, hermano. 5 minutos se deben hacer. Pregunta, de doctrina también. ¿Cuántas veces calentaron el horno, hermanos, de los amigos de Daniel? 7 veces calentado. ¿Cuántos amigos eran? 3. ¿Cómo se llamaban? Cedrat, Mesac y Abednego. Abednego, perdón. Negro. A ver si me bajan el video por ahí. Abednego. Pregunta, ¿y cuáles eran los nombres originales? No lo sabemos. Nadie se lo sabe. Qué tremendo. ¿Cómo se llamaba Daniel? ¿Cuál era el nombre de Daniel? El nombre que le quisieron poner. ¿Cómo era? Se me fue ahorita. ¿Cómo es? Belsasar. ¿Belsasar era? Denis, sí, justo. Belsasar. Sí, vamos a bajar el video por decir el negro aquel. Abednego. ¿Cuántas veces calentaron el horno? 7 veces. Tribulación y gran tribulación. Daniel en el palacio. Pero cuando el rey Nabucodonosor, hermanos, se levantó de la silla y se asustó porque dijo, ¿cuántas veces calentaron el horno? 7 veces. Y los tiraron a los 3, Sadrach, Mesac y Abednego. Y cuando él se levantó de la silla, ¿qué dijo? Y les preguntó, ¿cuántos hombres tiraron? 3. ¿Y cuántos vio? 4. ¿Y el cuarto? Semejante al Hijo de los dioses. Semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios, hermano? Porque tenía una mentalidad babilónica, pero el que estaba viendo era Cristo, ¿no? Era Cristo. Cuando él dijo semejante al Hijo de Dios, está hablando de Melquisedec. Amén, hermano. Amén y amén. Nos faltó el cambio de sacerdocio. Cuando dice ahí que él permanece sacerdote para siempre, y ahí lo vamos a ver después, ¿verdad? Porque él es nuestro sacerdote. Hay que hablar de Leví, que recibe el sacerdocio, la genealogía que no es contada, y abajo dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, cuando Abraham le da al mayor, pero dice ahí que el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? Pero lo reconoció. Amén. Ya lo terminamos, ¿va? Terminemos.
No es que la conclusión es larga. Pero si pues la profesión fuera por el sacerdocio levítico, no se necesitaría otro sacerdote, sino que Melquisedec, porque se cambió. Ya no es Aarón y ya no es Leví, ahora es Melquisedec. Ese es el cambio de sacerdocio. Ya no es Aarón, ya no se necesita. Ahora es otro sacerdote que es Melquisedec. Y ahí habla de los sacerdotes de Leví, lo que está subrayado nada más. Sacerdotes, bueno, leámoslo porque es la traducción de lenguaje actual, rápidamente. Dios le dio al pueblo, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en sacerdotes de la familia de Leví, así era, Leví y Aarón. Okay. Ellos ayudarían al pueblo a ser perfecto, pero como aquellos sacerdotes no eran perfectos, no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera otro sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino de Melquisedec. ¿Sí me va a entender, hermano? ¿Sí? Cambió completamente el sacerdocio. Ahí está, un sacerdote diferente. Porque cambiado el sacerdocio, era necesario que también cambiara la ley, lo que le estaba diciendo Dios hasta ahora. Ya no son los 10 mandamientos, no cambió la ley, cambió el sacerdocio. Cambió el sacerdocio, cambió la ley. Y el verso 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo vuelve a decir, lo vuelve a afirmar. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Aquellos sacerdotes, pero no sirvió, no eran perfectos. Pero con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, habla de Jesús. Por tanto, Jesús Melquisedec es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Por eso, la copa del pacto, ¿sí? La sangre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra de juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre, Melquisedec. Amén. Y amén. Sí, lo terminamos, hermano. En 3 minutos. ¿Estamos claros? ¿Todo claro o nada claro? ¿No? Amén. Y amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias, amado Dios, amado Señor, porque tú hoy nos enseñaste, papito lindo, Señor. Que Cristo, Señor, no está, Señor, limitado, papito lindo, Señor. A un niño, Señor. No está limitado, Señor. Simplemente, Señor, a su periodo, Señor, como hombre aquí en la tierra. No, papá. Hay un Cristo revelado, hay un Cristo apocalíptico, pero es un sacerdote, es un rey y sacerdote para siempre. Gracias, papito lindo, por eso, Señor. Porque ya tenemos un sumo sacerdote que nos representó, Señor, para no ir nosotros a la cruz y para no bajar nosotros a las profundidades de la tierra. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, por ese sacerdocio tan grande, y permítenos, Señor, reconocer esa autoridad y reconocer esos principios y reconocerte, papito lindo, Señor, como nuestro sumo sacerdote, y darte a ti lo que a ti te pertenece. Gracias, papito lindo. Bendice a mis hermanos, Señor. Hónralos, Señor, porque Señor, están con un corazón dispuesto, papito lindo, no solo a servirte, sino a recibir de tu palabra y ser cambiados por medio de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas, fuerte. Amén.